Shalom, buenas. Estamos saludando a las personas que han venido, que se suscriban, que han venido compartiendo. Tenemos el 1 de octubre. Vamos a iniciar con el estudio de Bereshit o de Génesis, del texto literal. Vamos a usar las bases de la Torá, o lo que se conoce como la Aliyah Bereshit, la Parashá Bereshit, pero no vamos a trabajar Parashá ni Aliyah, sino globalmente vamos a dar el contexto general de las escrituras sin ningún sesgo, sino de acuerdo a las escrituras, y ahí hacer comentarios que los sabios han hecho. Queremos incurrir o desarrollar esta línea de pensamiento. Bendecimos a todas las personas que de alguna manera estamos llegando a sus vidas, que el Todopoderoso les bendiga, que el Todopoderoso haga conforme a su voluntad en sus vidas y que le den like y que este mensaje pueda llegar a otros lugares. Continuamos con la segunda parte de la Mishpajá como herramienta de guerra espiritual, ¿correcto? Entonces ya hemos dicho los contextos que de fondo, antes de llegar al verso 10 y 12 en adelante, que llegáramos a explicar aquello, están los otros versos, o sea, que lo que Pablo presenta, o sea, eso no está separado, eso está unido. Y aquí quiero decir algo, de manera educativa y con mucho respeto. Por ejemplo, la gente que usa los textos en español, vean, los títulos no hacen parte de las escrituras, los títulos fueron colocados por las sociedades bíblicas o por las empresas, por las empresas que imprimieron este documento. Los títulos no hacen parte, y a veces esos títulos, la escritura realmente está en columna y renglones, columna y renglones. Si usted mira una Torá, usted mira un documento, eso es lo que estaba, los títulos son añadidos. No crea que los títulos hacen parte de la revelación bíblica. En este caso, estos documentos que estoy citando, para mí, como les decía, tienen un concepto de midrash, o sea, son comentarios de la Torá. Estos comentarios, en su mayoría, no son son comentarios de sabio. En este caso, yo considero que hay que restaurarle la honra a Shaul, su nombre es Shaul, de Tarso, Ben Gamaliel, ese es el nombre hebreo de él, y es un sabio. Es un sabio como citar a Barbanel, como citar a Maimónides, como citar a estos sabios, y eso que estos son posteriores, sino que estos tienen una línea de pensamiento, pero nuestro rabí Shaul y sabio Jajamín es un sabio. Y un detalle que he aprendido de los documentos hebreos, ojo, que a los sabios no se interpretan, se entienden. ¿Ven? Y Shaul, Kefa, Yohanan, Matitiao, hacen parte de esa línea de sabios. Que el judaísmo ortodoxo no los reconozca, está bien. Es como los hermanos cristianos se privan de ciertas enseñanzas de sabios, de cabalistas, de la línea del pensamiento judío, de la Mishnah, de la Gemara y de otros documentos. Se pierden porque para ellos les parece que no son. Y yo considero que allá hay mucha sabiduría. Hombres que le dedicaron sus vidas, hombres que se dedicaron a estudiar las escrituras, como estos hombres, y me parece muy, muy interesante. Que se han hecho las cosas de una manera equivocada, pero no de ellos, sino de los intérpretes. Otra vez, a los sabios no se interpretan, se entienden. Y creo que se ha puesto palabra de Shaul en la boca que nunca dijo, creo que se ha puesto palabra en los apóstoles que ellos nunca dijeron, pero se pusieron palabras, o sea, se interpreta. Inclusive el mismo Kefa dice, Kefa es Pedro, dice que las cartas o los escritos de Shaul Ben Gamaliel son difíciles de entenderlas, en las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como las otras escrituras para su propia perdición, traduce allí, dando a entender quiénes son las otras escrituras, pues el Tanaj. El Tanaj. O sea que hace una comparación entre los escritos de los Shaliuhim o de los primeros discípulos, ¿sí? De los Talmidim Rishonim, a comparación con el Tanaj, que es Torah, Nevi'im y Ketuvim, profetas y escritos. Bueno,
era el asunto de anunciar. Quiero leer en continuar qué es la familia como instrumento de guerra, porque esa es la realidad. Capítulo 10 del libro de Segunda de los Corintios, verso 4 y verso 5. En el contexto que se viene presentando, estos son unas preguntas, por eso es epístola. Pero hay otra palabra griega, epístola es carta, pero hay otra palabra griega que es interesante, que es responsa, o sea, responder. Uno lee estas cartas y dentro de las cartas uno entiende, o dentro de este proyecto uno entiende que a Pablo le hacían preguntas de estas comunidades, estos creyentes, estos nuevos creyentes, porque en su mayoría, sobre todo corintios, que eran más gentiles, y también habían judíos, pero más gentiles, tenían unas inquietudes. Y esas inquietudes le llega a él y él le escriben y él responde a esas necesidades. ¿Correcto? Y si los descontextualizamos, entonces podemos interpretar equivocadamente y dar un mensaje equivocado. Capítulo 10, verso 4, porque las armas de nuestra milicia, mira dónde vamos, no son carnales, sino poderosas, dice, no son carnales, sino poderosas en el Eterno para la destrucción de fortalezas. ¿Ves? Las armas de nuestras milicias. ¿Qué son las armas de nuestras milicias? O sea, estamos hablando de armarnos, de capacitarnos de una lucha, de una confrontación. Pero quiero hacer una salvedad o una claridad. Se ha dicho que el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y se ha dicho teológicamente, no escrituralmente, que Satanás es el enemigo de Dios. Y que el enemigo de Dios. La palabra hebrea para Satanás es Hak-Satán. Hak-Satán significa adversario, o sea, función, no personalidad. Segundo, eso es lo que significa. Hak-Satán es adversario. Y segundo, Hak-Satán no puede ser enemigo del Creador, del bendito sea, del Eterno. ¿Por qué razón? Porque Él es todopoderoso y Hak-Satán es una creación más. Una creación más. Por lo tanto, no se le puede revelar al Creador y no puede haber una comparación entre la creación y el Creador. Pero Hak-Satán sí es adversario, pero de usted y de mí, de nosotros. Pero cuando se comparan y se pone el reino de Dios y el reino de las tinieblas, entonces lo colocan a Hak-Satán como a la par del Creador. Equivocado, errado, señores. No tiene coherencia, no tiene sentido. Hak-Satán es un instrumento del Padre Celestial para ayudarnos a nuestra perfección, que en esa ayuda o en esa confrontación algunos caemos, algunos somos heridos, otros somos abatidos, otros somos derribados, destruidos, ¿cierto? Pero otros somos fortalecidos. Somos fortalecidos. Y en esa fortaleza quiere decir que aprendemos cómo opera el adversario, cuál es su función del adversario, cuál es el proyecto del adversario. Entonces comenzamos a enfrentarlo. Y de la manera que debemos enfrentarlo es como dice el Rabí Shaul. Dice que nuestras armas no son carnales, sino espirituales, poderosas en el Eterno para destrucción de fortaleza. Toma un argumento, fortaleza. Fortaleza. Eran las ciudades antiguas, cómo estaban organizadas con una muralla. Esa era una fortaleza. ¿Ves? Entonces se guardaban atrás de la muralla y las murallas eran su fortaleza. Esa muralla prácticamente se puede hoy mirar como un detalle, como una figura, ¿cierto? Y son esos paradigmas. Una de esas es el concepto de Hak-Satán sin el contexto claro hebraico, porque es que cuando quitamos un concepto y lo plantamos en otro lugar sin el contexto histórico, sin el contexto cultural, sin la línea de tiempo, entonces cometemos una exégesis y hacemos una pésima interpretación del texto. Más cuando miramos con una buena interpretación del texto o con unas líneas claras, argumentos claros del texto, entendemos que Rabí Shaul está ilustrando a estas personas que la guerra realmente está pasando en tu cabeza. No es de que te ato y te repento y te echo fuera, rabudo, cachudo, patas de cabra. Eso no tiene sentido. A ver, estamos en el siglo XXI, pensemos y hagamos las cosas con criterio. El hecho que tú le digas, te reprendo, Satanás, ¿quién lo está diciendo?
sea, la palabra te reprendo, que obviamente que tiene que ver con contexto de que te rechazo, que no estoy de acuerdo contigo, pero si tú estás en un ambiente de pecado, de mentira, de engaño, ¿qué autoridad tiene? Cuando Yeshua dice que toda autoridad no es dada en el cielo, te está hablando de tomar la conciencia de Dios, está hablando de retomar la imagen de Dios, que es la autoridad, y eso está ligado a la obediencia a los mandamientos. Bendito sea su nombre. Entonces, quiere decir que estas fortalezas son esos paradigmas, esos conceptos, esas ideas, esas doctrinas sin sentido que a veces hemos creído por mucho tiempo, o se ha creído por mucho tiempo, pero que no tienen fundamento. Pero mira lo que dice el verso 5. Derribando argumentos. ¿Sí ves? Este es el contexto. O sea, esas fortalezas en su antigüedad eran murallas, pero que ahora son murallas en tu mente. Derribando argumentos. ¿Y cómo se forman esas fortalezas? Por medio de nuestros argumentos. O sea que una fortaleza son argumentos que nos argumentamos, que creemos cosas y que la damos como asentado, como una realidad. Mire, derribando argumentos y toda altivez. Y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento. O sea que la lucha es esa. ¿Qué dice las escrituras y qué pienso? ¿O qué es lo que he aprendido? Por eso que en este proceso toca desaprender. Y cuando tú tienes el vaso lleno ya no te entra nada más. Por eso es que cuando escuchas la palabra desde una óptica hebraica o de una óptica correcta, dices, ay, yo no lo aprendí así. Es que eso no es así porque mi pastor, porque no sé quién, porque no sé cuándo me lo explicó de una manera distinta. No es como te lo explican, sino acércate a las escrituras. Déjate guiar por la palabra del bendito sea. ¿Ves? Que se levanta contra el conocimiento. ¿Conocimiento de quién? Del Eterno. O sea que la lucha espiritual realmente no es que te ato y te reprendo, sino que se levanta contra el conocimiento, con lo que está de alguna manera Shaul diciendo que la verdadera guerra espiritual es irse en contra de lo establecido, de los principios que el Eterno dejó. ¡Wow! Aquí sí entramos y estamos en problemas. Mire, los países cristianos que levantan las banderas cristianas son las que han decaído en sus principios, en sus valores, en cuanto a lo establecido. Que están replanteando unas cosas de la familia, de Dios, del mundo, que se identifican con una cantidad de cosas. Pero los países que aparentemente son ateos y que no creen en Dios, están defendiendo y están levantando la batalla. Ahí uno se da cuenta, ven, ¿a quién es que está con Dios y quién no está con Dios? Que los de esta izquierda son ateos y no creen en Dios. Pero eso, Vladimir Putin y toda esa gente que está diciendo, ven, momentico, a la familia me la respetan. No tengo nada que ver con la persona que decide, porque es su decisión, si es mayor de edad, haga con su vida como usted quiera, pero a los niños no me los adoctrinan, a los niños no me les enseñan, a los niños no me van a dañar, porque me dañan los niños, me dañan la generación venidera, me dañan la familia. ¿Ven? Y se supone que ese es el ateo, pero se supone en donde hay democracia, en donde está Dios, donde está la doctrina, donde están los cristianos y todo, que Estados Unidos, país cristiano, son los primeros promotores de ir en contra de lo establecido de Dios. Solo lo dejo como pensamiento, respeto los conceptos, aunque no esté de acuerdo. Continúo, solo lo dejo como pensamiento. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Sí ven? Toda esta gente se está yendo en contra del conocimiento de Dios. Y déjame decirte, porque el mismo creyente se ha ido en contra del conocimiento de Dios, diciendo que Dios tiene un enemigo. Eso es irte en contra del conocimiento de Dios. Creyendo de que Dios es un hombre. Eso es irte en contra del conocimiento de Dios. Creyendo y adoctrinando y enseñando cosas de imaginación tuya, cosas de imaginación de los hombres y no lo que la Escritura dice. ¿Acaso no está escrito, no te harás imagen de lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra? Quiere decir que no tienes que montarte un prototipo de cosas, porque Dios no es nada lo que tú has creído y que piensa. Esa es la batalla que tenemos que tener, o a la que estamos llamados a enfrentar. No esa caricatura de que ahora sí te vas y pisoteas y gritas.
no está pasando nada porque ni siquiera tu carácter está cambiando, ni siquiera tu relación con tu familia está cambiando. Cada día más soberbio, cada día más arrogante, cada día más peleón, más peleona. Pero sin embargo, crees que esa es la batalla correcta. ¿Cómo te han engañado? Continúo. Y levantando, mire, y llevando, o sea, cuando ya, dice entonces, ahora sí, llevando cautivo, o sea, sometiendo, quiere decir que hay que dar una pelea. Esa es la pelea. ¿Ven? Hay una confrontación. Esa es la pelea. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Mashiach, al Mesías. Cuando hay esa confrontación entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo, esa es la polaridad. La polaridad, y en esa polaridad es que se da aquí, en tu cabeza, en tu mente, en tus pensamientos. Ahí está la batalla. Ahí está la batalla. Ahí es el campo en donde nos enfrentamos con el mundo espiritual. No es que venga, pues, ¿en dónde están? Vamos a pelear. Eso es sofisma. Eso es sofisma. Y tengo muchos años enseñando. Y he pasado por todo el proceso desde que inició el movimiento de la liberación. Y uno se da cuenta que el 99% de la gente que bota espuma, que se tira al piso, que brinca, sigue igual. Pero si hay 1% que realmente dice, o sea, estaba atado y el Señor me ha liberado y ahora voy a caminar en santidad, porque ese es el proceder. Porque es fácil ir al frente de la batalla si buscas el camino a la justicia, el camino a la santidad, y no tanta cosa que no tiene nada que ver. Continuamos. Pónganle en cuidado. Y llevando cautivo todo pensamiento. Todo pensamiento. Claro, ahí está. Dice, el enemigo está trabajando. ¿Cuál enemigo? Es un pensamiento que viene a Satán y opera en tu mente. Encontré una palabra interesante en hebreo para demonio y me interesó mucho su significado. Algunos lo pronuncian como metín, otros lo pronuncian como shetín. Creo que la palabra correcta sería shetín, que un literalismo al español demonio. Pero de la palabra original, shetín, quiere decir obstrucción del pensamiento. O sea, ¿qué es lo que produce un espíritu oscuro, negativo, una energía negativa? Es obstrucción del pensamiento. Sí operan, sí existen, claro, el mundo de las tinieblas es real. El mundo espiritual es muy amplio y hay fuerzas espirituales que lo que vienen a hacer es obstruir tu pensamiento. ¿Ves? Eso sí lo puede hacer. ¿Y por qué obstruyen tus pensamientos? ¿Por qué causan una obstrucción? Para que no creas, para que no obedezcas, para que andes en tus deleites, para que te llevar de tu pecado y para que no tomes la responsabilidad y le eches la culpa a Satanás o le eches la culpa a los demonios. Porque es muy fácil echar culpa, es muy fácil acusar a otro cuando tú eres el que falla. Tú eres el que comete, tú y yo somos los que hacemos las cosas. Hay que aprender a asumir para corregir. Continúe, por favor, conmigo. Por favor. Mire cómo lo dice y cómo dice las Escrituras el Rabí Shaul, el Jajamín de bendita memoria, Ben Gamaliel, Shaul Ben Gamaliel, dice, más conocido o mal conocido como el apóstol Pablo, y eso también hay que entrar en discusión. ¿Por qué él era Pablo? No, él era Shaul. Su nombre es hebreo, él era un hebreo, nacido en Tarso. No se confunda. Shaul viene escribiendo en el capítulo 9 y hace una defensa, o sea, una apología sobre el derecho de ser apóstol, ya que él no caminó con el Adón, sino que fue llamado aparte y había un proyecto de su vida. Ojo, aparte de los 12, muere Matatías y ahí entra Shaul, que fue separado. Aunque hay otro, muere Judá y es Matatías elegido por los apóstoles, pero luego Shaul es añadido como un 13, ¿sí? Pero se forma el número de 12. También es interesante. Y él en esa defensa, porque lo acusaban, lo juzgaban, decían una cantidad de cosas, o sea que esto no es nuevo,
inclusive las personas que vienen con unos talentos, que vienen con una capacidad, con unos llamamientos como este, sus enseñanzas son polémicas, no son fáciles de entenderlas, porque se sale de lo común, porque rompe el esquema, porque rompe el común de la predicación y lleva al hombre a pensar, lleva al hombre, porque ese es un propósito de su vida. Ilustra y dice que dentro de ese proyecto, en el verso 24, 25, 26, dice que esta carrera es como justamente los griegos lo inventaron, que el que corre, ¿cierto? Corre por una corona corruptible. O sea, se prepara toda su vida para ir a unas olimpiadas, ¿cierto? Para lograr ganarse una corona o hoy es una medalla, la medalla de oro. Quiere decir que ¿quiénes van a una competencia de este nivel de alto rendimiento? Pues los mejores en cada disciplina y se preparan 4 años para lograr eso. ¿Quiénes son los que van? ¿Quiénes son los que compiten? Pues los que se esfuerzan un poquito más. Eso es lo que es la realidad. Y Shaul dice que los que compiten con ese punto. Pero mire dónde termina diciendo. Y tomando esa ilustración, sigue el pensamiento y dice el verso 26. Pero se los voy a leer, por favor. Verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se gana el premio? Corred de tal manera que los tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Subraye. O sea que va por un premio. O sea, el primero es el que gana, no el segundo ni el tercero. Ese premio de consolación es una mentira. Para ser un ganador, tú tienes que ser un luchador. ¿Ves? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Aquí está la clásica, o el meollo, o el punto. Si tú quieres ser un guerrero de Dios, tienes que abstenerte. Ese es el concepto de ayuno, abstenerte. ¿De qué? De todo. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. O sea, si estos deportistas de alto rendimiento, miren cómo entrenan su cuerpo, cómo se abstienen, hacen unas cosas mucho tremendas. Y tú y yo como creyentes ni siquiera hacemos ejercicio, ni siquiera hacemos nada, ni siquiera oramos como deberíamos de orar, ni hacemos las cosas como debemos de hacer, pero sin embargo sí te queda fácil ir un día a un culto, a una reunión y te echo fuera demonio, y te echo fuera demonio, y demonio fuera, cuando no está pasando nada, te estás autoengañando. Hay que abstenerse, ¿ves? Pero nosotros por una corona incorruptible. Aquí está. Así que yo de esta manera corro, dice Shaul. O sea, si ustedes lo hacen por una incorruptible, yo lo hago por una corruptible, yo lo hago por una incorruptible. Yo voy es por el premio mayor. Yo no voy por el éxito, yo voy por la gloria. Yo no estoy aquí para demostrarme que ya entendí, que comprendí. Yo estoy aquí porque tengo una meta, tengo un propósito, tengo un plan. ¿Ves? Así que yo de esta manera corro. Esta es la forma que él dice. No como a una aventura. ¿Ves? O sea, aquí no vengo a juego. De esta manera peleo, no como quien golpea el viento. O sea, yo no vengo aquí a hacer el parapeto. Muy ecuatoriano, a los hermanos ecuatorianos allí, sobre todo en Quindé. No vengo aquí a echar el cuento. De esta la manera que yo corro, y para correr me entreno. Y de esta manera que yo peleo, la confrontación, la guerra espiritual. De esta manera que peleo. Pero no como aquel que le pega al viento, le pega al aire, sino que, póngale cuidado al verso 27, sino que golpeo, someto, la palabra hebrea, la palabra griega y la traducción sería, sino que someto mi cuerpo. ¿Dónde es que estamos peleando? Someto mi cuerpo y lo pongo como esclavo, sino, si ven, como esclavo. Aquí está el problema. ¿Ven? Es aquí y aquí. Este es el que te lleva al orgullo, esto es la carne, el ego es el que te lleva a la soberbia, el ego es el que te lleva a pecar, el ego es el que te lleva, la carne, tus deseos, nuestros deseos son los que nos apartan de Dios. Y aquí, entonces, si tú no sometes tu cuerpo, si tú no sometes tu mente, si tú no sometes, dice Pablo, yo no corro de esta manera y peleo de esta manera, pero ¿cuál es la pelea? Sometiendo tu naturaleza, tu carne, y ponerla como esclavo, como servidumbre. Esta es la pelea.
Ahora sí, ¿entiendes? ¿Comprendes a dónde y cómo y cuándo es que debemos de esto pelear? ¿Y cómo debemos de pelear? Y por eso es la familia. ¿Ves? Si no este cuerpo. Y no hay otra forma, no hay otra manera. Las palabras se las llevan el viento, pero el ejemplo arrastra. El ejemplo es lo que es. Y como padre y como líder espiritual, a veces lo más que nosotros cometemos es que nos descuidamos que nuestra primera congregación o los primeros discípulos están ahí en nuestra casa, esposa e hijos. Y somos incoherentes muchas veces. Y sin palabra le decimos a ellos que hagan otras cosas. Sin palabra. ¿Ven? Sin palabras los obligamos a hacer todo lo que nosotros queremos que no lo haga. Y cuando queremos que realmente busquen del Señor, ¿qué ejemplo les damos? ¿Qué ejemplo le estamos dando? Si queremos una generación para servicio del Señor, no hay que castigar al niño, hay que corregir al viejo, al adulto. ¿Ves? El adulto, si el adulto entiende y se somete y tiene a Dios de testigo y tiene a Dios como su juez, y como su ejemplo a nuestro maestro Yahushua, entonces seremos ejemplo de ellos, seríamos modelo. Estamos aquí para ser modelo, modelo, para modelar a Yahushua. No dice que creamos, sino que modelemos. Las traducciones, es que también las traducciones han hecho muchas cosas. Yo aquí tengo una versión hebrea y por eso le estoy leyendo. Someto mi cuerpo. La verdadera lucha espiritual, la verdadera guerra espiritual es que tú sometas tu naturaleza, que tú no dejes que ésta haga lo que le dé la gana, que tú no dejes que ésta... Yo vengo de una congregación de chicos, aquí en Colombia dicen de chinche, para decir de muchacho, es una palabra muy colombiana, en la cual se decía que habían tres enemigos para el creyente: el diablo, el mundo y la carne. Déjame decirte que en ninguna parte hay esa realidad. Se ha forzado o se ha torcido el texto para decir eso. Haksatán no es el enemigo, es el adversario y es un entrenador. El mundo es sistema y Dios creó el mundo para tu bendición y para mi bendición, para que nos deleitáramos en él y estuviéramos. O sea que no es un enemigo, pero el sistema de maldad sí, pero eso tú das pies, tú abres esa puerta. Así que no le eches la culpa al sistema. El sistema está para ser sometido por el sistema o para usar el sistema y no ser preso del sistema. Pero el sistema no te va a someter. El sistema está para aquellos que nos descuidamos. Así que ni el diablo ni el sistema son enemigos, pero si hay uno más fuerte, esta, la carne. Esa sí es verdad. Esa sí es verdad. Y tu carne, tu cuerpo, tu materia te va a pedir todo lo que tú le has dado, pero no te va a pedir lo que tú no le has dado. Quiere decir que cuando dice el texto en el libro de Revelaciones que Hashem le dio poder a la bestia para vencer a los santos, o sea que los santos ya está anunciado que van a ser vencidos por la bestia. Ahora, no todos, porque no dice que todos, sino que a los santos, o sea, hay una porción y muy grande que van a ser vencidos por la bestia. Entonces, teológicamente se interpretó que la bestia, como está el falso profeta, la bestia y el anticristo, que son cosas que hay que replantearla. La bestia, señores, no es un monstruo. La bestia tú la bañas, la vistes, la afeitas, le echas perfume. La bestia es este cuerpo, esta naturaleza, la que tú te lleva, el vehículo que tienes. Es la bestia. ¿Ves? Y aquí quiero decir esto, ya entramos al mañana domingo a las 6 entramos a Yom Kippur, el ayuno de domingo a lunes, 6 de la tarde es el ayuno, el día, el perdón, fecha correcta, y es un ayuno exigido y se afligirá vuestras almas. ¿Ven? Por eso estoy enseñando, para que sometamos a la bestia. Pero yo voy a decirle, y no puedo callarme esto, en muchos lugares, no importa el nombre de la congregación o religión, como algunos quieren decirle, para mí no existe tal cosa, pero es lo que se vende. ¿Ven? Solo amarran la bestia, solo la amarran. Y es por eso que usted ve que
que algún momento cuando la bestia se le suelta, dice, uy, el hermanito pecó, el hermanito se cayó, el hermanito hizo esto, porque amarran la bestia. Y la bestia, dice, someto mi carne, a la bestia hay que someterla y transformarla, ponerla al servicio del espíritu. La regla es esa. La bestia, el cuerpo, no está para que se mande, no está para que haga su voluntad y seamos guiados por los deseos. La bestia está para ser cambiada por el Espíritu, transformada por el Espíritu, que es el cochero. El Espíritu es el que gobierna sobre la carne y no la carne sobre el Espíritu. Para que el Espíritu gobierne sobre la carne, hay que someter la carne, hay que someter la materia. ¿Ven? Y cambiar la naturaleza, no amarrarla, no reprimirla, que es lo que ha pasado en la religión. La reprimen. Y entonces dicen, no fume, no tome, no baile pegado. O sea, que creen que esa es la forma. Y entonces mucha gente está amargada, mucha gente está aburrida, y entonces no pecan de frente de los hombres, pero donde están ellos libres, hacen hasta para vender. Eso es ser hipócrita. ¿Ves? Hay que aceptar que cometemos falta, pero cuando nos arrepentimos y cambiamos, no amarramos la bestia, sino que cambiamos la naturaleza. La bestia, la naturaleza física, carnal, hay que cambiarla, no amarrarla, no reprimirla, hay que ponerla al servicio del Espíritu, porque ella simplemente obedece para el deleite del pecado o para la justicia del Espíritu, para hacer la obra del Señor. Shalom. Ya mañana entramos y mañana es un día fuerte, porque, es más, hoy, porque iniciamos el ayuno de Yom Kippur, que es de 24 horas. Quiere decir que la última comida debe ser a las 5 y hay que someter la naturaleza. Pero no solamente se somete con ayuno. Ayuno es abstenerse, si no se abstiene, pero luego hay que darle información y luego hay que cambiar la naturaleza. Vamos para explicarles eso, para llevarlo a la victoria. La guerra espiritual, que es el instrumento de la familia, porque ahí dice que vino a poner espada, no paz. El suegro contra el yerno, la nuera contra la suegra, a dividir. Ese es el conflicto, pero de fondo cuando se transforma somos y debemos estar en esa armonía. Estamos en desarmonía porque cada cual está mirando las cosas a su manera, cada cual está buscando. Es más, a veces hay una lucha de poder, quién sabe más, quién sabe menos. Aunque diga, no, yo no estoy, yo no voy por eso, pero es lo que se ve, es lo que se ve. No debería, pero es lo que se ve. Entonces, las religiones y las doctrinas, es que nosotros somos mejores, es que nosotros tenemos mejores doctrinas. Miren, no sirve de nada. Lo que sirve es que lo obedezcamos al Señor, porque al fin y al cabo hay un solo Dios y al fin y al cabo vamos al mismo lugar. Si aquí no nos ponemos de acuerdo, entonces imagínense en el cielo peleando, o donde sea, pues, en el mundo. Yo considero no el cielo, sino el mundo venidero. Soy ciudadano del reino y estamos estableciendo el reino, bajando el reino. Mire que Yeshua no dice, voy a tu reino, sino venga a tu reino. Quiere decir que estamos bajando el reino, trayendo el reino, no yendo al reino. Shalom. Suscríbete al canal. Vamos a iniciar el 1 de octubre con unas conferencias en vivo de Génesis. Vamos a traer todo el libro de Génesis literal, lineal. Bendito sea el Señor. Shalom y shalom.